Bienvenidos a Verdades Verdaderas, soy José José y en el episodio de hoy discutiremos uno de los temas más candentes en la sociedad colombiana, la presidencia de Gustavo Petro y sus propuestas de reforma y las preguntas que hay que hacernos. ¿Qué hay detrás de las promesas de cambio de Petro? ¿Son sus reformas la solución que Colombia necesita o representan una amenaza para la economía y el bienestar de los ciudadanos? Acompáñanos mientras desentrañamos las verdades detrás de las propuestas del gobierno de Petro. Muchos de los que votaron por Petro en las últimas elecciones lo hicieron con la esperanza de que llevara a cabo cambios significativos en el país. Sin embargo, algunas de las políticas propuestas por su gobierno han generado cierta preocupación entre la población. En particular, se han suscitado preocupaciones sobre la propuesta de reforma laboral de Petro, la cual podría dejar a más trabajadores sin empleo. Por otro lado, también se ha hablado sobre la posibilidad de que se produzcan cambios drásticos en el sistema de salud actual, lo que podría tener consecuencias impredecibles para la población. Es cierto que la propuesta de reforma laboral de Petro podría tener consecuencias negativas para algunos trabajadores. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que esta reforma busca abordar los problemas estructurales del mercado laboral en Colombia, donde la mayoría de los trabajadores tienen empleos precarios y mal remunerados. Por otro lado, en cuanto al sistema de salud, el actual modelo de atención tiene problemas evidentes con altos costos y falta de acceso a servicios básicos para muchas personas. Por lo tanto, una reforma que busque mejorar la situación de salud en Colombia sería bienvenida, siempre y cuando se realice de manera responsable y se tenga en cuenta el impacto en la población. En conclusión, mi gente, como sociedad debemos ser conscientes de que los cambios nunca son fáciles y siempre vienen con un cierto grado de incertidumbre. Es natural sentir miedo ante lo desconocido, pero también es importante recordar que la inacción no es una acción. Si queremos construir un futuro mejor para nosotros y para las generaciones futuras, debemos estar dispuestos a tomar riesgos y buscar soluciones a los problemas que nos aquejan. En el caso de las propuestas de reforma del gobierno de Petro, es fundamental que se realicen de manera responsable y se evalúen cuidadosamente sus efectos potenciales en la población. La reforma laboral, por ejemplo, debe considerar cómo proteger a los trabajadores de los riesgos asociados con los empleos precarios, como la falta de seguridad social y el bajo salario. De igual manera, la reforma en salud debe garantizar que los ciudadanos tengan acceso a servicios de calidad, sin importar su origen o nivel socioeconómico. Al mismo tiempo, como ciudadanos, debemos estar dispuestos a hacer nuestra parte para lograr un cambio significativo. Debemos cuestionar y analizar las políticas propuestas por los líderes y no quedarnos en la superficie de los debates. Debemos buscar información objetiva y contrarrestarla con diferentes fuentes para tomar una decisión informada. Además, es importante involucrarse en los procesos democráticos y ejercer nuestro derecho al voto. En resumen, mi gente, el debate sobre las propuestas de reforma del gobierno de Petro es un tema muy complejo y necesario que requiere un diálogo constructivo y respetuoso. Espero haber brindado una perspectiva amplia sobre este tema y dejar preguntas abiertas para que ustedes, los oyentes, sigan reflexionando al respecto. Vamos a hacerles unas preguntas para que ustedes las reflexionen en su casa, en su hogar o donde se encuentren. ¿Qué efecto crees que podrían tener estas reformas en tu vida y en la vida de tus seres queridos? ¿Qué medidas crees que se deben tomar para garantizar que estas reformas sean efectivas y beneficiosas para la población? Te invito a reflexionar sobre estas preguntas y a unirte a la conversación. Gracias por sintonizar Verdades Verdaderas. Nos vemos en el próximo episodio.